Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Hoy estaremos tocando el último tema de la serie Escatología, el tema número 7. Y usaremos esta base bíblica para poder enfocarnos en la Escritura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 al 18. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia en esta mañana, dándote gracias, Señor, pues nos permites en esta hora tener tu palabra para nuestra vida. Hemos orado, hemos cantado, hemos adorado tu nombre, y en este momento preciso, Señor, necesitamos la instrucción de tu palabra en nuestra vida, para que hoy cada uno de nosotros, Señor, podamos entender el tiempo que vivimos y cuál es nuestra actitud que debe tener o debemos tener como creyentes. Señor, gracias por lo que en esta hora y en este momento usted nos enseñará. Pedimos su bendición para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano. Vamos a hablar entonces en el día de hoy de un corazón malo de incredulidad. Un corazón malo de incredulidad. Este será el título de este tema en el día de hoy. Hemos leído este pasaje que es muy conocido por todos nosotros. Hay otros versículos que me gustaría compartir antes de entrar directamente al tema. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, versículo 3, Pablo, escribiendo a los hebreos, les dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es la pregunta que hace Pablo, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Luego el mismo libro de Hebreos, Pablo en el capítulo 3, versículo 12, y también por allí por el capítulo 4, versículo 2, habla y dice: mirad, hermanos, que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos a los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice. Luego dice: hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme el fin, o hasta el fin, nuestra confianza del principio, entre tanto que dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Nos preguntamos entonces quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto por mano fuerte de Jehová a través de Moisés? Dios estuvo disgustado con ellos, la escritura lo dice de esa manera, por 40 años cuando ellos salieron de Egipto. Ellos fueron los que pecaron y lamentablemente cuyos cuerpos cayeron en el desierto por su incredulidad.
Dios les había jurado que no entrarían en su reposo. La escritura lo menciona. Les había jurado que no entrarían en su reposo, sino que aquellos que desobedecieran iban a quedar en el camino. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Eso es la historia de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Entonces Pablo habla de esto y le dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca, no alcanzando esa promesa. Porque también, por supuesto, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, como a cada uno de ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, ni mucho menos, lamentablemente, no fue acompañada por la fe de los que oyeron. Pablo habla mucho acerca de esto, acerca del pueblo de Israel. Quizás la última cita que podemos tomar es en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 6, cuando dice: por lo tanto dice, pues, ¿qué falta que algunos entren en él? O que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Todas estas citas bíblicas van marcando una dirección, van marcando un enfoque, y nos pone como ejemplo a Israel, que habiendo sido libertado de la esclavitud de Egipto y habiendo sido llevado por el desierto durante 40 años, cuando tuvieron la posibilidad de entrar a la tierra prometida, no entraron a ella por la incredulidad. El versículo 12 del capítulo 3 habla de un corazón malo de incredulidad, hablando de apartarse del Dios vivo. Quiero que pongamos atención en esto. Usted y yo notamos que en los versículos que leímos habla de creer a Dios o no creerle. Todo el enfoque está basado en eso, de creer a Dios o no creerle. Hoy es exactamente lo mismo: o creemos en Dios o no le creemos. Primeramente, el apóstol Pablo dice que si nosotros creemos que Jesús murió y que resucitó, Dios traerá con él a los que durmieron en él. O sea, él habla del arrebatamiento aquí. Por supuesto, todo lo conecta con creer a Dios. Todo lo conecta con creer a Dios. Sé que hoy día la fe de muchas personas ha tambaleado, mucha gente se ha alejado de Dios, muchas personas ya no creen en la palabra de Dios y se han alejado porque sencillamente piensan que no se cumplirá lo que Dios ha dicho. Pero la palabra de Dios sigue vigente hasta el día de hoy. En otros versículos leemos lo que era acerca de Israel, lo que la historia nos relata. Y la Biblia dice que la primera generación de Israel nunca entró a la tierra prometida por causa de la incredulidad. Entonces, en el versículo 12 se nos dice que toda la maldad es un producto de no creer a Dios. Toda la maldad que existe hoy en el mundo es el producto de no creer a Dios. El hombre va al infierno, marcando esa realidad. El hombre va al infierno porque él no cree. Los cristianos pierden su relación con Dios porque no creen en lo que Dios dice. Los creyentes no oran porque realmente no creen que Él contesta la oración. Todo se trata de esto, de creer en Dios o no creer. Cuando nuestros corazones no creen en Dios, en realidad lo que Dios nos está tratando de decir es que entonces nosotros llegamos a ser negligentes con nuestras vidas. Nos despreocupamos de nuestras vidas. Nos dejamos llevar por todo lo que el mundo nos da y automáticamente entonces comenzamos a alejarnos de Dios porque no creemos en nuestros corazones en Dios. Entonces este corazón malo de incredulidad nos hace que nos apartemos del Dios vivo. Una realidad tenemos hoy: Jesucristo viene. La palabra de Dios dice que Jesucristo viene.
Y creo nosotros vivimos en el final de una era, la cual será marcada por el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, yo no sé si el calendario está correcto o no, pero yo creo que estamos entrando en una última década, la cual sin duda será muy significativa para todos los creyentes, para todos los cristianos. Yo creo que Cristo viene antes de lo que muchos piensan o muchos creen. Habrá un arrebatamiento. La iglesia será arrebatada de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y Jesús dice en el libro de Mateo, versículo 24 o capítulo 24, versículo 36, dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Luego, cuando vemos nosotros en Lucas 21:34, dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se llenen o no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. O sea, él dice, hermano querido, que podemos estar tan involucrados con las cosas de este mundo que ese día del arrebatamiento la iglesia pueda ser sorprendida y sin que nos demos cuenta el Señor venga por su pueblo. Este es el problema que tenemos hoy día, y cada creyente debe analizarlo y debe pensarlo y ponerlo, por supuesto, en análisis constante. Eso significa que perderíamos el arrebatamiento si nosotros estamos totalmente mezclados con todo lo que este mundo hace. El término, cuando la Biblia utiliza el término aquel día, indica, por supuesto, un día fijo en el tiempo, un día específico, cuando va a ocurrir el arrebatamiento. No piense usted que Dios está planificando y viendo en el calendario a ver qué día lo puede hacer, qué día lo puede realizar, en qué año. No, eso está fijo y establecido. Hay un día del arrebatamiento de la iglesia que está marcado en el calendario de Dios, y eso no va a cambiar por nada que ocurra en este mundo. Entonces, hay un día, vuelvo a insistir, en el calendario de Dios cuando la iglesia va a ser arrebatada. Y Dios no está esperando que algo ocurra para hacer esto, porque hay un día y hay una hora establecida. Hay un día de la boda, como también la escritura lo dice, que ya ha sido fijado, en donde la iglesia del Señor entrará en el cielo y las bodas del Cordero se realizarán allí. Por lo tanto, hay un día específico, hay un día planificado, tal como cada persona que quiere casarse planifica su boda, ya sea por el civil o por la iglesia, y de esa manera entonces el día está fijado y planteado, y llegará ese día, pase lo que pase. Y en ese sentido entonces sabemos que Cristo viene por su iglesia. Entonces, cuando ese día llegue, la novia subirá al cielo, llegará a casa y estará con su Salvador. Ahora, a lo largo de toda la era de la iglesia han habido señales proféticas para el creyente que de alguna manera nos muestran el tiempo que vivimos, y han estado directamente relacionadas o asociadas con la segunda venida de Cristo. Todas esas señales proféticas, estas señales son ordenadas por Dios para de alguna manera guardar a los elegidos, para que todos los elegidos de Dios puedan estar protegidos, guardados y entendiendo que ese día viene. Cada generación está esperando el regreso de Jesucristo. Cada generación en el pasado ha esperado el retorno de Jesucristo. La Biblia dice que si nosotros creemos que Él demora en regresar, mire este pensamiento, que si nosotros creemos que Él demora en regresar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comer, vamos a beber con los borrachos, y cuando lleguemos, hermano querido, o llegamos a creer que Él no viene, entonces nos volveremos negligentes con nuestras vidas. No cuidaremos nuestra vida y nuestra comunión con Dios, ni mucho menos nuestra vida espiritual. A través de todas las edades, desde que Cristo volvió al cielo, desde que Cristo ascendió al cielo, han habido señales en cada generación acerca de su venida.
Y cada vez más vemos esas señales. La existencia de muchos anticristos es la señal predominante en la historia. Es increíble. Nosotros no sabemos cuándo la iglesia se vaya específicamente, pero tenemos claro que vendrá un anticristo que se va a sentar en el trono de Jerusalén, de acuerdo a la historia bíblica y de acuerdo a la profecía bíblica. Y toda generación ha tenido a alguien que se pensó que era el anticristo. Si vamos a la historia, solamente para hacer un poco de historia, Nerón apareció, el emperador de Roma, y asesinó y destruyó a los cristianos a tal extremo que pensaron que él era el anticristo. Ellos creían que Cristo estaría regresando en cualquier momento por lo que Nerón estaba haciendo. En el siglo VI aparece Mahoma y sus ejércitos musulmanes y recorrieron gran parte de la tierra, subtrayendo y asesinando a los creyentes, a los elegidos de Dios. Y ellos creyeron y predicaron incluso que Mahoma era el anticristo, y creyeron que estaban a las puertas de la gran tribulación. En el siglo número 11 vino Gengis Khan de Mongolia, en el desierto de Gobi, y los elegidos pensaron también que era el anticristo. Y en nuestro tiempo hemos visto a Hitler, hemos visto a Stalin, y muchos de la iglesia pensaban que era el anticristo y tenía la apariencia de ser el anticristo. Esta generación, hermano querido, no es la excepción. El espíritu del anticristo ha pervertido todos los segmentos de la sociedad. Y hoy día vemos un ambiente totalmente entenebrecido en todas las áreas. Hay una diferencia significativa, muy significativa, en esta generación, y por supuesto comparándola con las generaciones pasadas. Veamos esto. La diferencia es que hoy día no tenemos un Nerón, ni tenemos un Gengis Khan, no tenemos tampoco un Hitler que podamos señalar como el anticristo. No tenemos a una persona de esa manera. Ahora, pero nos damos cuenta que el espíritu de este tiempo, un tiempo malvado, está por todos lados, por todas partes, y todo encaja increíblemente con la palabra de Dios. Y el próximo que aparezca será sin duda el anticristo. Esto está en total acuerdo con la palabra profética, en total acuerdo. El anticristo no puede ser revelado hasta que la iglesia sea quitada de en medio. Lo que dice segunda de Tesalonicenses, Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2 versículo 7, dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. O sea, lo único que detiene al anticristo es el Espíritu Santo en la iglesia. Y cuando la iglesia se vaya, este hombre de pecado se manifestará, se revelará. Entonces entendamos, solo en esta vez va a mostrarse el verdadero anticristo. Yo creo que la guerra de Ezequiel está por convertirse en una realidad. Cuando estudiamos un poco la profecía y vemos el libro de Ezequiel, como habla acerca de la controversia de Sión, yo creo que eso se está levantando. Eso aparece en Isaías también, capítulo 34, versículo 8. Ahora, Irak en la última guerra, solamente para hacer un registro de memoria, Irak en la última guerra advirtió que aplastaría totalmente a Israel si eran atacados, señalando a Israel de esa manera. Saddam Hussein en ese tiempo dijo: no hay escapatoria para ustedes a menos que dejen la tierra de Palestina y los santuarios de los árabes. Ezequiel, hermano querido, nos muestra que Rusia y no Irak es la que va a dirigir las fuerzas contra Israel. Rusia y no Irak. En Ezequiel capítulo 38 y en el capítulo 39 tenemos una descripción de esta guerra. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser
provocada o realizada. ¿Cómo va a convertirse Rusia en la cabeza de esta federación contra Israel? Los musulmanes son la clave en todo esto. La nación de España, escúcheme bien, dijo a los países del este, a las comunidades de Europa: ustedes están viendo el lugar equivocado. El problema no viene del este, hay que mirar al norte de África, dijeron ellos. Trataré de explicar esto. La religión islámica es la amenaza a la paz mundial. El 55% del ejército ruso son islámicos. Y el mundo no está prestando atención suficiente al crecimiento de la iglesia islámica. Está por todo el mundo. Se puede decir, entre comillas, que hay un avivamiento en la iglesia islámica. En Estados Unidos es la religión que está creciendo más en estos últimos años. Entonces, pensemos un poco. No se da suficiente atención al gran surgimiento del Islam. No se está poniendo atención en ello. El significado de esto es que ni América ni Rusia pueden permanecer neutrales en esto con respecto al avivamiento del Islam. Trataré de explicárselo. Aquí está toda la respuesta. Las fuerzas de la iglesia islámica van a destruir inevitablemente a Israel, a menos que Estados Unidos intervenga a favor de Israel. Ningún presidente americano puede permitir que esto ocurra, y ninguna Rusia controlada centralmente puede sobrevivir ignorando el islamismo, porque ya sus fuerzas del ejército están totalmente infiltradas, con más del 55% del ejército que son del Islam. O sea, el 55% del ejército ruso son musulmanes islámicos. Acuérdese, ningún mayor poder continental o europeo puede apoyar a Estados Unidos contra la iglesia islámica sin tener un conflicto civil. Porque en todas las grandes ciudades del mundo hay grandes grupos musulmanes, ni hablar de Francia. En Londres, en París, está plagado de musulmanes. Entonces, una gran crisis mundial se acerca ante esto, porque todo está siendo abarcado por el islamismo. La batalla, increíblemente, la batalla que empezó en la tienda de Abraham va a ser resuelta en estos últimos años. Recordemos cuál fue la batalla: cuando nació el hijo de la carne, el hijo con la criada, la cual no era el propósito de Dios, pero se metió allí en esto, y allí nació este hijo de la carne. Y cuando llegó Isaac, el hijo del espíritu, hubo pleito, hubo lucha, hubo pelea. Hasta el día de hoy está esa pelea y esa guerra. Entonces, cuando Isaac nació y empezó esa lucha en la tienda de Abraham, esa lucha ha continuado entre Israel y los musulmanes desde entonces. La guerra de Ezequiel está por acontecer y va a producir dos eventos principales. El primero de ellos es el arrebatamiento de la iglesia, y el segundo es la revelación del anticristo. O sea, todo está preparado para eso, absolutamente todo. Con todas estas señales apuntando, por supuesto, al pronto retorno de Jesucristo, hay dos cosas que deseo enfatizarle hoy día. Y como creyente debemos conocerla, como hijos de Dios debemos conocerla. Primeramente, van a haber pocos que entren al arrebatamiento. Cristo dijo que hay muchos llamados, pero pocos escogidos. Toda persona nacida del Espíritu es llamada a ser parte de esa novia, pero ese gran número que hoy día existe como iglesia, lamentablemente se transforma en pocos verdaderamente que van a lograr estar en el arrebatamiento. El segundo punto que podría marcar en esto es porque la mayoría de los cristianos profesantes van a perder el arrebatamiento. La mayoría de los cristianos profesantes van a perder el arrebatamiento.
muchos son los llamados, pocos los escogidos. Vuelvo a marcar ese versículo. Siempre ha habido un remanente en la historia. Cuando vemos la historia de Israel, vemos la historia bíblica, nos encontramos en muchos pasajes donde hay un remanente fiel. El profeta Elías, recuerde usted, pensó en una oportunidad que era el único que había quedado. Y Dios le habla a Elías y le dice: hay más de 7,000 rodillas que no han doblado o no se han doblado ante Baal. Todo tipo en la historia ha demostrado esta verdad acerca del remanente. O sea, en los pocos y no en los muchos. En otras palabras, podemos decir entonces que no serán muchos los que irán en el arrebatamiento, sino que serán los pocos. Veamos algo en la historia. Hubieron 600,000 judíos que salieron de Egipto. 600,000 judíos que salieron de la esclavitud egipcia para ir a la tierra prometida. Mi pregunta es: ¿cuántos entraron a la tierra prometida de esos 600,000? Solo 2. De los que salieron de Egipto, solo 2 entraron. Cuando Dios le dice a Noé que construya el arca para que se salve él y su familia y todos aquellos que quieran ser salvos, ¿cuántos entraron en el arca? Solo 8. Solo 8 almas salvadas en el arca. En Sodoma y Gomorra, cuando vino la destrucción de Sodoma y Gomorra, 120,000 habitantes habían en esa ciudad. La pregunta es: ¿cuántas personas se salvaron? Solo Lot y sus 2 hijas. Cuando miramos la historia y vemos a nuestro Señor Jesucristo haciendo los milagros, y toda la multitud de gente que vio milagros, fueron alimentados 5,000 en una oportunidad, sin contar mujeres y niños. En otra oportunidad fueron alimentados 4,000 sin contar mujeres y niños. O sea, estamos hablando de multitudes de gente. Pero ¿cuántos estuvieron en el aposento alto? Solo 120. O sea, la vasta mayoría de la iglesia no está preparada para ir en el arrebatamiento. Si Cristo viniera en esta mañana, la mayoría, disculpa lo que voy a decir, la mayoría se quedaría. La mayoría se quedaría. ¿Por qué? Porque los millones de creyentes que dicen que Él viene no se preparan para ello. No están preparados. Primeramente, la mayoría de los cristianos toman a Dios como algo ya otorgado. Actúan como les place y creen que Dios aún está en ellos. Viven como quieren y piensan que Dios aún está en ellos. ¿Sabe usted? La forma más alta de engaño es que creamos que podemos vivir en pecado y que aún Dios te va a bendecir. Eso es lo más absurdo que puede haber, pero sin embargo hay personas que piensan de esa manera. Hay muchos que enseñan esto en la iglesia, que puedes vivir como quieras y aún tener el favor de Dios para tu vida. Hay una actitud que dice que Dios va a aceptarlos en su egoísmo. Así que toman esa gran salvación y la toman a la ligera. La escritura dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuál será la respuesta allí? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Simple, la respuesta es obvia: no escaparemos. Es imposible. Si tú descuidas esta gran salvación, vas a perderte. Cristo viene por aquellos que lo esperan. Y la pregunta sería aquí: ¿cuántos esperan al Señor? Esperarlo es vivir para Cristo cada día, es orar, es vivir rectamente, justamente. Entonces, ¿cómo esperamos? La respuesta es obvia: no estamos esperando. ¿Cómo escaparemos? La respuesta es obvia: no escaparemos. En la mayoría de la iglesia de hoy no hay verdadera hambre espiritual. No hay un hambre espiritual.
Llamemos a una reunión de oración y te aseguro que en esa iglesia promedio con multitudes de gente, solo el 10% de esas personas vendrán a esa oración. ¿Me estás oyendo? La mayoría de los cristianos han hecho a Dios como uno de ellos, de igual, los miran igual. Van a la iglesia cuando quieren, no aceptan ninguna responsabilidad y realmente no hay hambre espiritual en la mayoría de las iglesias. Hoy día eso se ha acabado. Lamentablemente la iglesia está muriendo. Finalmente, por decirlo así, la obediencia no es importante para la mayoría de los cristianos que asisten a una iglesia. Para la mayoría de los cristianos que profesan creer en Dios, la obediencia no es importante. Pero la Biblia dice que la obediencia es mejor que el sacrificio. Y la palabra usada para sacrificio también puede ser traducida como adoración. O sea, la obediencia a Dios es mejor que la adoración y los sacrificios que podamos hacer para Él. En otras palabras, la obediencia es mejor que el sacrificio, porque si no obedecemos, entonces tu oración no vale nada, tu asistencia al culto no vale nada, tu cántico no vale nada, porque si no obedeces a Dios, entonces nada sirve de lo que hagamos. Si Dios tiene una controversia contigo, si estás viviendo una vida desobediente, entonces Dios no tiene tiempo para tu adoración. Dios no tiene tiempo para oírte o para escucharte, porque Dios desea que tú le obedezcas, que yo le obedezca, que vivamos bajo la norma de Dios establecida, para que realmente digamos con realidad que creemos en Dios porque le obedecemos a Él. En todo el mundo se reúnen las iglesias los días domingos, ya sea en la mañana o por la tarde, en todo el mundo. Y la gente que entra a esas iglesias, si lo puedo explicar, entra solamente en formas, en maneras, para adorar a un Dios con el que no han tenido ninguna relación o no han hablado con Él durante toda la semana. Pero vienen el domingo. Quiero que me sigas en esto. Jesús dijo que oremos en todo tiempo sin desmayar. La gente que nunca toma tiempo para orar viene a la iglesia a adorar en forma solamente o en manera solamente, pero sus vidas no están bien con Dios, no tienen una relación con Dios. Consideremos a David. Déjame ponerte este ejemplo, si lo puedo aplicar para que entiendas lo que te estoy diciendo. David era el rey de Israel y David adulteró con Betsabé. ¿Se recuerda eso, no? Y David mató al esposo de Betsabé llamado Urías. Y pasó por lo menos un año antes de que el profeta Natán viniera a confrontarlo de parte de Dios. Quiero que me sigas en esto. Sabemos que el bebé que nació de ese pecado murió, eso lo sabemos. Pero el profeta confrontó a David en su pecado y David se arrepintió. Pero todo ese tiempo, meses o año, escúchame, todo ese tiempo David había estado yendo a la iglesia. Voy a ponerlo así para que lo entiendas. David había estado yendo a la iglesia, había estado alabando al Señor. Pero David era un asesino, era un adúltero. Sin embargo, estaba yendo a la iglesia, solo estaba yendo en formas, en maneras, pero no tenía una comunión con Dios. Porque cuando tú tienes una comunión con Dios, al primer pecado, al primer pensamiento o a la primera actitud errónea, lo primero que haces es pedir perdón a Dios, porque sabes que le has fallado. ¿Cuánto de esto hay en la iglesia hoy? ¿Cuánta gente viene a la iglesia? Yo no te digo que no vengas si estás en pecado, porque el mejor lugar donde puedes venir es a la iglesia a pedir perdón al Señor y a humillarte ante Dios. Pero estoy hablando de que mucha gente vive en pecado constantemente y viene a la iglesia como si nada hubiera pasado. Vidas descuidadas, indiferentes a la santidad de Dios.
y vienen a juntarse con la multitud, siguiendo por supuesto con sus formas huecas, vacías, pero sus vidas no están bien con Dios. Entonces para ellos la obediencia no es importante. Para ese tipo de evangélicos o religiosos, la obediencia no es importante. Este espíritu desobediente, hermano querido, es un corazón malo de incredulidad, tal como dice Hebreos 3:12. Es un corazón malo de incredulidad. O sea, habla de esta incredulidad que es parte de lo que está sucediendo hoy día. Esto nos hace apartarnos de Dios, apartarnos del Dios vivo. La incredulidad siempre se manifiesta en la desobediencia. Cuando usted es desobediente es porque es incrédulo, porque usted no cree. Si usted creyera que hay un Dios todopoderoso, si usted creyera que hay un Dios que rige su vida, si usted creyera que hay un Dios que vela por usted, si usted creyera que hay un Dios que puede bendecirle, que puede ayudarle, como también puede presionarlo, castigarlo, como usted quiera llamarlo, entonces usted andaría con pie de plomo, andaría con cuidado, porque usted sabe que hay un Dios grande y poderoso en el cielo que cuida y vela por nosotros. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. ¿Y qué le dijo? Sal de tu tierra y de tu parentela, vete a la tierra que te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Se paró, por decirlo así, y obedeció a Dios. Y la Biblia dice que le fue contado por justicia, la obediencia. Hoy día no, hoy día tenemos a un montón de creyentes evangélicos, religiosos, que lo único que hacen es poner en tela de juicio lo que dice la Biblia. Es que el original no dice esto, es que el hebreo, que el griego, que el arameo, que el interlineal, en fin, buscamos cada excusa para no obedecer a Dios. ¿Por qué no asumes que tienes un corazón de incredulidad? ¿Por qué no asumes que nunca te vas a someter a la escritura? Porque no es tu forma o no es tu manera, porque no le crees realmente a Dios. Lo que hizo Abraham le fue contado por justicia. El único que hizo extraordinario fue que obedeció. Él creyó a Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo para creer a Dios? Hizo lo que se le indicó, hizo lo que Dios le pidió. Eso es lo que Abraham hizo. Entonces, cientos de años después, mirando la escritura, su familia estuvo a punto de entrar en la tierra prometida. Pero como hemos leído y como sabemos en la historia, nunca entraron a causa de la incredulidad. Nunca entraron. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta incredulidad? ¿Cómo se manifestó? Ellos rehusaron cruzar el Jordán. No hicieron lo que Dios les había dicho que hicieran. Tenían que cruzar el Jordán. Su incredulidad fue desobediencia y nunca cruzaron el río. Vagaron 40 años por el desierto hasta que toda esa generación pereció en el desierto. Y una nueva generación entró a la tierra prometida. La incredulidad siempre se manifiesta en un rechazo a obedecer a Dios. Dios nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso lo leemos en la escritura. ¿Por qué? Porque nos necesitamos unos a otros. Necesitamos estar en coinonía, en comunión. Necesitamos ministrarnos unos a otros, alentarnos unos a otros. O sea, tú no puedes avanzar solo en esta vida cristiana. Tú no puedes pensar que no, yo oro en mi casa, yo canto en mi casa y allí estoy bien con el Señor y yo y el Señor estamos bien. Tú necesitas obedecer a Dios. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. O sea, nosotros debemos entender entonces que la Biblia dice que debemos congregarnos. Cuando tú decides voluntariamente no venir a la iglesia,
es pecar contra Dios, es desobedecer a Dios. Yo entiendo que tengas algo que hacer, entiendo que tengas un compromiso ineludible, entiendo que tengas un turno de trabajo, entiendo que tengas algo que no puedes dejar porque es una obligación tuya para con tu familia, qué sé yo, eso lo entiendo. Pero cuando tú te quedas en casa por simple decisión, es que no quiero levantarme, es que no quiero ir, es que hoy día no voy a ir, voy otro día, voy en la otra semana. Cuando tú haces eso voluntariamente, estás pecando contra Dios porque estás desobedeciendo lo que Dios dice. No dejéis de congregaros. Ni hablar cuando tocamos el tema de los diezmos para traerlos a la casa de Dios. Cualquier cristiano que no lo hace en rebeldía contra la palabra de Dios. Y ahí hay un corazón malo de incredulidad. Dios me dice que debo traer los diezmos al alfolí, o sea, a la casa de Dios. Él me dice, si lo haces, ¿qué yo haré? Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Te aseguro, hermano querido, como que increíblemente la incredulidad mantuvo a Israel fuera de la tierra prometida, a punto de entrar. Incluso recuerda que Moisés había enviado allí personas o espías para que vieran la tierra, y ellos volvieron diciendo, realmente esta tierra fluye leche y miel. Trajeron frutos increíblemente grandes de lo que esa tierra producía. Pero ellos tenían que entrar y derrotar a los que estaban allí, echarlos fuera. Dios los había mantenido allí hasta que el pueblo de Israel llegara. ¿Para qué? Para que ellos cultivaran la tierra, para que ellos mantuvieran la tierra, para que ellos sojuzgaran la tierra, o para que ellos, en otras palabras, prepararan la tierra para Israel. Pero ellos no lo entendieron y ellos tenían que entrar. Dios estaba con ellos. Le había mostrado a Israel la mano fuerte que tuvo en Egipto, cómo los liberó. ¿Qué iba a costar entrar a la tierra prometida si Dios estaba con ellos? Pero 10 espías dijeron, no, hay gigantes allí, hay ciudades fortificadas, es imposible entrar, no podemos. Y solo dos, Josué y Caleb, dijeron, ellos serán como polvo debajo de nuestros pies, podemos lograrlo, podemos hacerlo, Dios está por nosotros. Pero fue insuficiente. La mayoría ganó, la incredulidad ganó, y allí no pudieron entrar, por supuesto. Ahora, esa incredulidad que tuvo Israel para entrar a la tierra prometida, esa misma incredulidad, hermano querido, te mantendrá a ti fuera del arrebatamiento, porque la desobediencia a Dios es rebelión en contra de Él. La Biblia dice que la rebelión es como pecado de brujería o idolatría. Todo hijo de Dios que espera estar en el arrebatamiento debe saber muy bien que el gobierno de Dios no acepta nada como virtud. Solo la obediencia a la palabra de Dios es lo más importante. Nada que tú hagas fuera de eso servirá. Solo la obediencia a su palabra. Para aquellos que lo esperan, Él aparecerá por segunda vez. Para aquellos que están esperando al Señor, Él pronto aparecerá por nosotros. Pero increíblemente, esperar, cuando tú analizas, esperar implica diligencia. Diligencia de vida, diligencia de acción. Porque nuestro Señor dice, ocúpense hasta que venga. Juan dijo que si tú crees que Él viene, te vas a purificar. Es un hecho. Si tú crees que Él viene, entonces vas a preparar tu vida, vas a estar en comunión con el Señor. El hombre va a andar en santidad si cree que el Señor Jesucristo está pronto a venir. Entonces, esperar significa vivir para Él, siempre teniendo el cuidado de cómo vivamos o cómo andemos. Si yo creo que Cristo viene, no voy a ir a ningún lugar que yo no quisiera estar si Él viniera. No haré nada que no haría si Él viniera. No sé si me entiendes. Yo no seré, no haré, no iré a ningún lugar si yo estoy esperando a Cristo. Yo prefiero vivir en obediencia al Señor. Elías le dijo a Eliseo, si me vieres cuando yo me fuera, entonces te será concedido. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos.
Cuando tratamos de analizar la escritura o tratamos de profundizar en ella, a veces quedamos como medio en choque porque no entendemos. Nuestra mente finita es incapaz de entender la profundidad de Dios. En Proverbios capítulo 8 versículo 17, allí Dios habla y dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Pero esa frase, yo amo a los que me aman, el amor de Dios no hace excepción de personas. ¿Cuántos dicen amén? Pero escúchame, mira lo que te voy a mostrar ahora. Dios te ama a ti y a mí, y nos amó aún cuando nosotros no lo amábamos. ¿Me sigue, cierto? En ese punto Dios no hace excepción de persona. Pero cuando lees el versículo parece que Dios hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice bien claro. El amor no es una cosa, el amor es lo que tú haces. Él dijo: si me amas, guardarás mis mandamientos. O sea, aquí nos pone contra el muro diciéndonos: tú me amas, Hugo, bien, entonces guarda mis mandamientos. Es como cuando habló con Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le responde, 3 veces le preguntó, 3 veces. Entonces entendamos esto, hermano querido. Luego la escritura dice que la fe obra por el amor. Entonces amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Toda promesa, hermano querido, de la Biblia es precedida por un mandamiento. Lo que Dios entonces nos está diciendo es: si tú me amas por obedecer mis mandamientos, yo te amaré cumpliendo mis promesas. Pareciera que Dios hace excepción de persona, ¿no? En realidad lo que está enseñándonos el Señor, que una vez que tú eres amado por Dios, rescatado, salvado, redimido, entonces ahora tú tienes la responsabilidad de obedecer a Dios en todo lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, tal como fue en los días de Noé, dice la escritura, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Tal como fue en los días de Noé. ¿Cuál fue la marca característica de los días de Noé? ¿Qué estaban haciendo? De acuerdo a lo que dice el libro de Mateo, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio. Y el juicio venía. ¿Es pecado casarse? No. ¿Es pecado comer? Tampoco, podríamos decirlo. Beber, depende de lo que bebas. No está diciendo eso, está enfocando otra cosa. El juicio venía en los días de Noé, pero todo seguía igual. El predicador llamado Noé les predicaba y les hablaba y les decía: Dios va a juzgar esta tierra. Pero ellos estaban como si nada pasara en sus casas, en sus negocios, en sus matrimonios, en sus comilonias, en sus fiestas. Todo igual, como si nada aconteciera. Mira el mundo hoy día. Tú les dices: Cristo viene, como si nada pasara, como si nada sucediera. Todo el mundo está ensimismado en todo lo que hace. No te estoy diciendo que lo que hagas es pecado, pero cuando dejas a Dios o abandonas a Dios por todo aquello y lo pones a Dios en segundo, tercero y cuarto lugar, entonces estás en un problema. Nadie hizo caso. Solo 8 personas estuvieron en el arca. 8 personas. Y millones perecieron. Yo sé que hay mucha gente que de alguna manera está en la iglesia, pero sabe, la mayoría no escucha. La mayor parte de ellos no escucha. No hacen caso a los siervos de Dios. Tienen cosas más importantes que hacer. Quizás alguno mismo aquí está preocupado por la hora. Dice: yo debería ya irme, debería ya estar yéndome, en realidad debería ya estar en otro lugar. Y no ponen atención. Lot en Sodoma es otro tipo del enfoque que Dios nos está dando. 2 ángeles llegaron a la ciudad y Lot se encontró con ellos en la entrada. Él les dijo que se queden esa noche con él, pero los ángeles le dijeron: no, tienen que escapar, tienen que huir de esta ciudad, salven sus vidas. Los ángeles le estaban diciendo: el sol no va a salir ya más para esta ciudad. Esta es la última noche de Sodoma y las cosas ya no serán como se ven.
Tú y yo, hermano querido, estamos a las puertas del acontecimiento más grande de la historia. Cualquier día Jesucristo viene, pero mira todo lo que está ocurriendo, el descuido, la negligencia que hay en la iglesia de Dios hoy. Los ángeles le dijeron a Lot que sacara a su familia de allí, y cuando él se acercó a sus hijas, ellas parecían burlarse de él, reírse de él, no le hacían caso aunque él les rogaba que salieran. Su esposa, todos sabemos, se convirtió en una estatua de sal. El problema de ella eran las cosas materiales. Lot siempre había viajado con su esposa y con sus hijas y viviendo en tiendas, no en un lugar estable. Pero cuando llegaron a Sodoma pudieron establecerse y tenía una linda casa, tenía lindos muebles, tenía linda familia, por decirlo así. Así que sabía que eran malos en la ciudad, pero ella lo veía bien, porque lo importante era que estaba bien y tenía una casa. El precio que tuvo que pagar, hermano querido, por las cosas ordinarias de la vida le impidió entrar al cielo. Increíble. ¿Por qué? No podía dejar atrás esas cosas. Ella estaba fuera de la ciudad, había huido, había salido también con su esposo, pero miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Jesús dijo que el espíritu que es indiferente espiritualmente, ese espíritu que marcó los días de Noé, iba a ser característico los días justo antes de su venida. Y si tú miras hoy, ese espíritu está por todas partes. Hoy todas las señales indican otro holocausto que viene con un solo escape: el arrebatamiento de la iglesia. Como fue en los días de Noé, el diluvio llegó y se los llevó a todos, dice la escritura, pero un remanente fue salvo. Entonces va a haber un pueblo que ama a Dios y que va a andar con él. La escritura dice en Mateo 5:8: los puros de corazón verán a Dios, los limpios de corazón verán a Dios. No está hablando de algo del futuro. Los puros de corazón ven a Dios ahora. Ellos saben que Dios es real y verdadero. Los grandes santos de todas las edades sabían que el pecado más grande y más costoso era una gran indiferencia por las cosas espirituales. Cuando el hombre y la mujer se vuelve indiferente a las cosas espirituales, está en el peor momento de su vida. Cuando perdemos nuestro amor por la palabra de Dios, cuando perdemos nuestro amor por conversar con Dios, estamos muertos. Pablo declaró esa preocupación en su clamor. Dice: que yo pueda asir aquello por lo cual fui asido, que yo pueda alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. O sea, él estaba hablando de la primera resurrección. Él estaba hablando, hermano querido, del arrebatamiento. Quizás él era el más grande de todos los apóstoles, y aquí está reconociendo la posibilidad de perder el arrebatamiento, la posibilidad de perder su alma. Aquí quizás algunos no ponen atención. Yo sé que mucha gente dice que la salvación no se pierde porque en realidad el Señor los salva para siempre. Pero aquí vemos textos bíblicos y pasajes y conceptos los cuales los hombres de Dios dijeron. Y aquí Pablo dice que yo pueda así alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. O sea, está reconociendo que hay una posibilidad de ser rechazado, hay una posibilidad de perder con Dios. Déjame tratar de terminar este mensaje. Este hombre de Dios clamaba que yo pueda asir, que pueda alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Eso aparece en Filipenses 3:12. Entonces, cuando veas, hermano querido, que estás perdiendo el deseo por las cosas espirituales, cuando veas que te estás alejando de Dios y no estás sintiendo lo mismo, cuando la palabra de Dios ya no te emociona el corazón,
Escúchame por favor, cuando pierdas el deseo de congregarte en la familia de Dios, cuando puedas pasar días sin abrir tu Biblia, cuando pasan días sin orar al Señor, piénsalo, estás muriéndote o ya estás muerto. Y ahora, hermano querido, en los fines de este siglo, el que estamos viviendo, el peor enemigo es involucrarnos en las cosas de este mundo. Quiero decirte algo, hermano, que si tú estás escuchando los chismes que existen hoy día, todas las palabrerías que existen hoy día, si estás involucrado con las cosas de este mundo, nunca vas a escuchar cuando Él venga con el sonido de trompeta y el estruendo de Dios. Si tú estás envuelto en las cosas de este mundo, Él vendrá y se irá y tú ni siquiera te darás cuenta. Si estás tan afanado con las cosas de este mundo como la esposa de Lot, no pudiendo soltar esas cosas, no pudiendo dejar esas cosas, entonces nunca lo oirás cuando Él venga. Esto es para los que están esperando, para los que están velando, para los que viven sin pecado, a los que se les aparece por segunda vez. A ellos, por ellos vendrá el Señor. Y ellos estarán preparados, hermano querido. Este libro dice que vendrán del norte, del sur, del este y del oeste, y van a sentarse con Él en el reino. Y los millones que jugaban con Él van a estar fuera por descuido y negligencia, porque estaban jugando a la religión. Yo he observado, hermano querido, a tantos cristianos jugar, entrando y saliendo de la iglesia, que cuando les dices algo que no les agrada o no les gusta, se van de la iglesia. Cualquier cosa se puede transformar en una ofensa para ellos y se van. Pero déjame terminar con esta frase: la tempestad está apareciendo. Los diluvios vendrán. Y todos esos hermanos que jugaban con Él, que jugaban con Dios, que jugaban con la religión, no van a estar presentes cuando el Señor venga. Tú y yo tenemos una tremenda responsabilidad como hombres de Dios. Si descuidamos esta salvación tan grande, ¿cómo escaparemos? La verdad es que no escaparemos. Esto se trata de creer o no creer en Dios. Eres tú quien decide creer o no creer en Dios. Si me preguntas a mí si creo lo que la palabra de Dios dice, lo creo. Y quiero vivir para Él el resto de los días que me queden sobre esta tierra y estar preparado para cuando Él venga por nosotros. No sé si le veré en el arrebatamiento o será antes de ello, el Señor me lleve antes, no lo sé. Pero de que hay una fecha, hay un día en que eso acontecerá, te lo aseguro, porque la palabra de Dios no miente. En todas sus profecías, en toda la escritura, se ha cumplido al pie de la letra. Y lo que falta por cumplirse se cumplirá fielmente, porque Él no miente, porque Él es verdad. Por lo tanto, hermano querido, yo te animo para que tomes toda la fuerza necesaria para buscar de Dios y dejar de lado toda negligencia, dejar de lado toda incredulidad y confiar plenamente en lo que Dios va a hacer con nosotros. Ponte de pie, iglesia, por favor, en esta hora. Ponte de pie. Aleluya, bendito Dios. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, con tus hijos, con tus hijas en esta hora, dándote gracias porque nos has hablado a través de tu palabra, y a través de tu palabra, Señor, somos bendecidos, guiados y enfocados.
Hoy nos has enseñado, Señor, que todo esto se trata de creer o no creer. Si yo creo, vivo para Él. Si yo no creo, viviré como cualquier persona de este mundo, alejado de Dios, ignorándolo totalmente. Señor, yo te pido en esta hora que tu Espíritu Santo pueda tratar el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Sé que es imposible recordar todas las palabras que hemos expuesto en este mensaje, pero creo, Señor, con todo mi corazón que tu Espíritu Santo puede marcar el corazón y vida de muchos de tus hijos y llevarles a reaccionar y tomar, Señor, la dirección correcta para su vida. Hoy les bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, y te pido, fortaléceles, ayúdales, guíales en el nombre de Jesús. Pedimos tu bendición para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Dale ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.